Bueno, tenemos la gran bendición de poder entrar hoy día a lo que es el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Entonces le invito por favor a que pueda ir avanzando en su Biblia allá, porque es en este lugar donde vamos a comenzar hoy día a avanzar versículo a versículo, mirando cómo el Señor va a ir alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, haciendo entender a los simples, como dice su palabra, impactándonos con lo que significa la verdad suya, la verdad sagrada, y dándonos la tremenda bendición de poder crecer en la gracia y el conocimiento suyo. Mientras vaya, permítame hacer algunas reflexiones que pueden ser de utilidad para lo que será aquello que vamos a compartir. Hay una frase que seguramente más de alguna ocasión ha escuchado: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? De alguna u otra manera es una frase que suena tremendamente recurrente en lo que significa el léxico que escuchamos, donde nos movemos. En algunas ocasiones probablemente usted podría estar pensando lo mismo: ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Y debería decir que por más común que sea la frase, no necesariamente esta está reflejando lo que la palabra del Señor nos señala. Cuando miramos el texto bíblico nos damos cuenta que lejos de afirmar la existencia de personas que son intrínsecamente buenas, lo que hace la Escritura es afirmar, entre otras cosas, por ejemplo, que no hay ninguno justo ni aun uno, Romanos 3:10, que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, que por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando miramos la realidad del hombre, esta que nos dice, según la Escritura, que el hombre posee un corazón que es engañoso y perverso, que cree que hay camino que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando apreciamos que el hombre no busca a Dios, es más, cuando notamos que con sus hechos niegan la existencia de Dios. La pregunta correcta, bíblicamente hablando, no debería ser ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?, sino más bien debería ser ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Es porque cuando miramos la palabra del Señor y notamos nuestra verdadera condición, lo anormal es que podamos recibir bondad en medio de este mundo caído, en medio de lo que significa nuestra condición caída, en medio de lo que significa una realidad en donde las personas sistemáticamente rechazan al Dios creador, al único y santo Dios. Todos los que estamos acá compartimos lo que significa aquella realidad. Estamos enfrentando la realidad de un mundo que ha sido distorsionado por el pecado, afectado enormemente, y por lo tanto enfrentamos el dolor, enfrentamos el sufrimiento, enfrentamos dificultades, enfrentamos desilusiones. Por cierto, enfrentamos en muchas ocasiones la desesperación. La palabra del Señor da claras alusiones a lo que significa esa realidad, que debemos asumirla como mucho más común de lo que muchas veces pensamos. Por ejemplo, en Job, capítulo 5, versículo 7, Elifaz está diciendo allá: el hombre nace para la aflicción, así como las chispas se levantan para volar por el aire. Más adelante, el propio Job, que sabemos enfrentó grandes dolores, reflexionó sobre el ser humano, señalando: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En el libro de Eclesiastés, Salomón está señalando allá en el capítulo 2, versículo 23, lo siguiente: porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Los seres humanos están expuestos al mal por la maldición del pecado que nos asedia. Debemos asumir que la realidad del mal y todo lo que converge asociado a aquello claramente va a demostrar elementos que son difíciles. ¿Qué pasa con los cristianos en particular? Bueno, debería decir, no estamos ajenos a las circunstancias difíciles. También vivimos en este mundo caído y también tenemos que enfrentar la realidad dura. El salmista, por ejemplo, señala allá en el Salmo 34, versículo 9, que muchas son las aflicciones del justo. El Señor Jesucristo advirtió que los problemas no son excepciones, sino más bien son esperables. De hecho, dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendríamos aflicción. No deja de ser impactante que el propio Señor Jesucristo en el Sermón del Monte haya alentado, note eso, haya alentado a sus discípulos, diciéndoles lo siguiente:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El apóstol Pedro en su primera epístola dirá, allá en el capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis si el fuego de la prueba os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, es normal. Elementos difíciles tendrán que ser experimentados por nosotros, circunstancias adversas tendrán que ser vividas, el dolor será una realidad que tendremos que experimentar y debemos asumir aquello con todo el peso de la verdad bíblica, con todo lo que está narrado en las declaraciones de nuestro Dios. El mal y el dolor son una realidad, pero también lo es la realidad del Dios soberano, que sabemos tiene el poder para poder eliminar absolutamente todo esto, que sabemos es sufrimiento, dolor y pecado. Y sabemos, francamente, cuando conocemos la historia, que eso terminará pasando, pero por alguna razón todavía no. Y debemos saber que la Biblia nos da respuestas para eso. Y una de las respuestas muy marcadas en la palabra del Señor es que Él mismo puede utilizar los momentos difíciles y de sufrimiento, específicamente para cumplir sus propósitos santos, para encauzar todo para bien. No podemos evitar el sufrimiento, sin embargo, como cristianos podemos soportar e incluso podemos abrazar la realidad del dolor. Cuando estamos seguros de que a pesar del mal existente, a pesar de lo difícil que se hace la realidad en muchas ocasiones, Dios, a pesar de aquello, está haciendo algo bueno, porque Él es bueno. A pesar de aquello, Él está cumpliendo propósitos que son perfectos en su perfección. Los cristianos podemos ser como soldados que están dispuestos en momentos específicos a asumir circunstancias de mucha opresión, a enfrentar lo que significa el sufrimiento físico para prepararse arduamente. Lo hacen con la expectativa de que en algún momento estarán listos y preparados si es necesario para enfrentar una guerra. Los cristianos podemos aprender del ejemplo de una madre que con todo el dolor de lo que implica enfrentar el parto, lo hace con expectativas de lo que será el resultado, el nacimiento de su hijo. Cuando pensamos en nuestra realidad como cristianos, podemos asumir el dolor y enfrentar las circunstancias adversas con expectativas, sabiendo que hay un plan soberano de Dios a pesar de aquella maldad, de que hay una trascendencia de lo que Dios ha trazado a pesar de lo que significa la realidad del pecado. Y cuando pensamos en la realidad de la Escritura y lo que ella nos enseña, nos asombra notar cómo hay tantas razones que Dios da para que podamos experimentar incluso las situaciones más difíciles de nuestra vida con expectativas. En el estudio personal estaba apreciando al menos 11 razones que tú puedes encontrar en la palabra del Señor que nos dan buena respuesta a por qué existe el mal, por qué existe el dolor, por qué Dios permite que aún sea una realidad en la vida de nosotros. No tenemos tiempo para ver esas 11, pero el pasaje en el cual vamos a estar embarcados hoy día, el texto en el cual vamos a meditar en esta ocasión, nos va a entregar dos buenas razones que van a ser de gran ayuda para ti y para mí, para poder saber por qué tenemos que enfrentar momentos difíciles, por qué Dios ha trazado esto como una realidad que será latente en nuestra vida mientras estemos en este cuerpo de muerte, y por qué Dios se ha encargado a través de aquello de alentar nuestro corazón para poder mirar esos momentos con expectativas, para poder mirarlos con gozo, para poder estar dispuesto a abrazar aquello sabiendo que detrás de aquello Dios nunca, pero nunca deja de tener el control. Acompáñenme en su Biblia, por favor. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 11. 2 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 11. La palabra del Señor dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Acompáñame en oración. Dios bendito, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta este punto, Señor. Estamos tan expectantes de lo que tú puedes hacer, Señor, y sabemos tú sabes tratar de manera perfecta con nuestros corazones. Tú puedes hacer lo que nadie puede hacer, Señor, y has diseñado tu palabra como el medio eficaz, efectivo, para poder ablandar aquellos corazones endurecidos, Señor, y también para endurecer aquellos corazones que se resisten a lo que significa la verdad tuya. Señor, queremos rogar que nos ayudes a poder ir al texto bíblico y poder meditar en aquello que nos enseñas, poder aprender aquello que nos estás enseñando, poder considerar el valor y el peso que tiene y poder, Señor, ser prácticos en lo que significa nuestra disposición obediente. Gracias, Dios, por tu santa palabra. Gracias por lo que significa el hecho de saber que nosotros, indignos pecadores, sin ninguna expectativa humana, sin ninguna capacidad de nosotros mismos para poder tener acceso al trono de tu gracia, podemos apreciar y tener por los méritos de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder estar dispuestos a tener un corazón, Señor, para ti. Y, Señor, agradarte en lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Ayúdeme, Señor, también a mí a poder comunicar con fidelidad lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, es interesante notar cuando miras un texto como este, si solamente te detienes en los versículos del centro, del 3 al 7, vas a notar al menos 10 veces esa expresión consolar o el sustantivo consolación descrito allá. Y obviamente eso nos está diciendo algo. Dios espera que nosotros podamos meditar en lo que significa la realidad del consuelo, que consideremos con seriedad todo aquello que tiene que ver con la maravilla del consuelo que podemos recibir de Dios y que también Él espera que nosotros podamos compartir correctamente con otros. Cuando pensamos en aquello que vamos a comenzar a estudiar hoy día, debemos pensar en esa gran posibilidad que Dios nos entrega a través de su palabra, de su gracia divina, de poder ser capacitados para consolar. Y cuando pensamos en aquella razón que podemos desprender a priori de lo que significa por qué aún experimentamos el sufrimiento o por qué podemos encontrar un propósito bueno dentro de lo que significa el sufrimiento, bueno, una respuesta que ya puedes aprender fácilmente es porque es la oportunidad que tienes para ver el consuelo de Dios en tu vida. Y eso, francamente, es precioso. Pero también una segunda razón que vamos a apreciar en nuestro tiempo es que tienes la gran oportunidad para ser un instrumento de Dios usado para consolar precisamente a aquella persona que puede estar enfrentando el momento difícil. Cuando hablamos de consuelo, es evidente que este se asocia a circunstancias que son adversas, escenas que son tremendamente dolorosas. Por lo tanto, bien hacemos en ver cómo Dios permite que este suceda y nos da razones poderosas para poder ser instrumentos usados por Él como receptores de ese consuelo y también como dadores de aquella realidad.
Pero comencemos con el saludo. Vamos allá a los primeros versículos que Pablo va a estar compartiendo al comenzar esta carta. Note allá, versículos 1 y 2, la palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, todo comienza ya con el saludo y debes saber que a diferencia de lo que sucede en nuestro tiempo, en donde el nombre y la firma se coloca al final de una carta, de un escrito, de un correo, en la antigüedad la forma era al revés. Al principio colocabas el nombre, al principio saludabas a las personas dando allá tu propia autentificación. Ahora, eso tiene un gran valor, es porque francamente no necesitas leer toda la carta para darte cuenta que leíste de alguien que no querías leer. Simplemente puedes notar al principio si quieres leer la carta de aquel que aparece en el enunciado. De alguna manera, eso ayudaba muchísimo en un contexto en donde sabemos la correspondencia inapropiada, aquella correspondencia que claramente trataba de enfatizar a muchos que eran falsos maestros, tratando de establecer criterios distintos, deambulando de un lugar a otro con todo lo que significaban sus escritos. Bueno, hacía que fuera tremendamente necesario que la Iglesia de Dios pudiese tomar con seriedad a quién estaba escribiendo y cuáles eran las credenciales de aquella persona que francamente estaba escribiendo en nombre de Dios, de parte de Dios. Pablo entonces comienza dando su nombre y acto seguido se identifica describiendo cuál es su posición en Cristo. Muy interesante, él establece allá Pablo, apóstol de Jesucristo. Note, él no echa mano a aquellos asuntos que podrían ser tremendamente valiosos en la carne. Él no está diciendo allá, por ejemplo, Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, es decir, de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Él no dice en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, aunque todo eso era parte de su realidad humana, por cierto que lo es. Lo va a mencionar después en Filipenses 3 diciendo que lo tiene por estiércol. Francamente él sabe que la forma correcta de presentarse a otros es la posición que Dios mismo se encargó de darle y dice apóstol de Jesucristo. Muy interesante, establecer esta realidad de apóstol de Jesucristo es establecerse como aquella persona que ha sido enviado, comisionado con un propósito específico. No tiene que ver con un asunto antojadizo, no tiene que ver con una cobertura humana que está derivando a esta persona a un lugar particular. Estamos hablando del propio Señor Jesucristo, quien está comisionando para una tarea especial a este hombre, a Pablo. Y él está diciendo allá, a él es a quien sirvo, a él me debo, su mensaje es el que estoy compartiendo. Muy importante, no está utilizando la descripción de un apóstol con la idea de que la gente pueda aplaudirle, no está diciendo apóstol de Jesucristo, apláudame. Él sabe que el rol específico que tiene que ver con su tarea alude específicamente al hecho de que sea escuchado. Es que el apóstol de Jesucristo tenía un mensaje que debía ser compartido, ese mensaje tenía que ser escuchado. Y obviamente es el anhelo de su corazón que las personas puedan hacerlo. Hay una autoridad implícita, lo que significa aquella posición que Dios le ha dado, una autoridad que implica que las personas deben estar dispuestos a atender. Lo que vemos a continuación en Pablo es una constatación innegable de lo que significa la obra de Dios en su vida. De hecho, la siguiente frase en el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, note eso, por la voluntad de Dios, y con ello reafirma el hecho que es la voluntad del Señor la que precisamente lo tiene en el lugar donde está, no tiene que ver con su propia voluntad. De hecho, conocemos la historia y sabemos que su voluntad no era esa. Es decir, su voluntad precisamente era ir en contra de todo aquello que se levantaba en nombre de Cristo. Es Pablo quien se encarga de avanzar sostenidamente en la persecución de los creyentes. Es Pablo quien incluso decide salir de Jerusalén persiguiendo a los creyentes. Es él que bajo su propia voluntad lo que quería era eliminar cualquier rastro de Cristo de la faz de la tierra. Pero de pronto se da cuenta que está luchando contra Cristo. Y el propio Cristo se encarga no solamente de salvarle, de comisionarle, es la voluntad de Dios la que se encarga de ponerle en el lugar donde está, y ahí está, y ahí está. Pablo, un indigno blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia, hasta que Cristo hizo lo que solamente Cristo puede hacer. Él es transformado en su vida y francamente ahora establece una nueva identidad con el Señor y dice, esto es por voluntad de Dios.
Si sigues notando allá, notas cómo él hace algo similar a lo que sucede en la primera epístola a los Corintios. Él va a mencionar a aquella persona que está con él en ese momento específico mientras está escribiendo la carta. En la primera carta a los Corintios él menciona a Sóstenes, muy interesante, este hombre que está allá y que está acompañándole y que es parte de los saludos a la iglesia. Bueno, en esta ocasión él va a mencionar al hermano Timoteo. Y conoces parte de la historia. Timoteo es un muchacho muy apreciado que ha sido educado en el camino del Señor por su abuela y su madre. Mientras Pablo está llevando adelante su segundo viaje misionero y llegando a Listra, ve a este muchacho, se impacta por lo que significa su propia realidad para con Dios y le invita a unirse al equipo misionero para ir específicamente a comunicar el mensaje de Dios a diferentes lugares. La palabra del Señor nos dice que Timoteo le acompaña y de hecho está presente, tal como la palabra describe, en Corinto cuando la iglesia se funda en ese lugar. Luego sabemos, él sale de Corinto y sabemos también por la descripción bíblica que Pablo le envía nuevamente después de unos años a ver el estado, la realidad de los hermanos en Corinto. Pablo está anhelante de saber qué es lo que está pasando con ellos. Timoteo llega, le cuenta cómo están. Obviamente Pablo está animado al saber de las noticias que escucha y escribe entonces esta segunda carta, que sería cronológicamente, tal como aprendimos la semana pasada, la cuarta de las cartas escritas por Pablo a los hermanos allá. Y puedes notar entonces que él se encuentra con Timoteo y está describiendo a Timoteo, haciéndole parte de una realidad. Pablo no tiene el interés de llevarse un privilegio humano, él sabe, es parte de un equipo que Dios está usando para animar y bendecir a la iglesia del propio Señor Jesucristo, y describe a Timoteo allá. Al terminar el versículo 1, vemos que el saludo va dirigido, note, a la iglesia de Dios que está en Corinto y agrega con todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, cada palabra es importante, mis queridos, sabemos eso. Y lo que podría ser pasado por alto es un recordatorio muy importante de la realidad. Los corintios eran la iglesia de Dios. Vale la pena mencionar eso, ¿no? Es decir, cada vez que estuvimos meditando tiempos y tiempos allá, en la primera carta a los Corintios podíamos notar ciertas características que bajo nuestro criterio muchas veces con necesidad de ser mejorado, hace pensar que los Corintios eran cualquier cosa menos una iglesia. Pero francamente eran una iglesia rescatada por Dios. Eran una iglesia comprada con precio de sangre. Era la iglesia de Dios. Y en esa confianza, en esa certeza, Pablo está escribiendo específicamente allá a los hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto, esta iglesia local. Pero no solamente a ellos, sino que también aprovecha de saludar a todos los santos que están en toda Acaya. Y tal como mencioné la semana pasada, cuando vimos el mapa allá, usted podía apreciar que hay una zona extensa de lo que significa esta parte llamada Corinto, muy cerca de lo que es decir, el mar, muy cerca de lo que significa el cruce muy pequeño que existe entre la zona más conocida como el Peloponeso y lo que sería la otra parte que actualmente se conoce como Grecia, en donde se encuentra Atenas, y ahí está. Una zona específica de Acaya, es muy probable, otras iglesias habían sido fundadas, sabemos por el precedente bíblico, al menos tal como Romanos 16 indica que hay una iglesia en Cencrea, que es parte de lo que significa Acaya. Por lo tanto, ahí tenemos una buena ayuda que nos puede servir para saber, entre otras cosas, por qué no aparecen nombres al final de esta carta despidiéndose Pablo de ellos. Es porque aparentemente esta era una carta circular que iba a llegar a los hermanos en Corinto, pero que iba a circular por todas las iglesias de la zona de Acaya, en donde se encuentra precisamente Corinto, y en donde están, sin duda, otros creyentes que están escuchando el mensaje de Dios, que están listos para poder saber precisamente lo que Dios quiere que ellos puedan atender. Versículo 12 en su Biblia, Pablo utiliza un saludo especial, muy recurrente en sus escritos: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo que comúnmente Pablo está utilizando, lo que hace específicamente es una modificación de lo que era el saludo común que sabemos. Se utilizaba en la lógica más bien helénica. Ellos ocupaban un término que era yarein, que se podría traducir como saludos, es decir, ¿qué tal? ¿Qué hubo? ¿No? Esa sería básicamente la traducción en nuestro tiempo.
Y básicamente lo que hizo fue un juego de palabras. Yarem lo cambió por Yaris o no, Haris. Allá la idea de gracia, gracia. Y tienes allá la forma común en cómo aquellos no judíos tenían la costumbre de saludarse. Pero muy interesante, los judíos tenían otra forma de saludarse y era el término shalom. Ahí tienes el término paz. Muy interesante, Pablo está juntando estos dos saludos característicos y está utilizándolo en sus escritos, allá mostrando algo precioso, como en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. ¡Wow! Precioso. Y allá está dando un saludo que, lejos de ser palabras de buena crianza que podrían ser parte del léxico de cualquier hombre, debes saber, están bajo inspiración divina, por lo tanto hay un mensaje claro detrás de aquello. Es que la gracia es ese favor inmerecido que francamente Pablo anhela que los creyentes puedan recibir, experimentar. Y la paz, obviamente, es la consecuencia, el resultado natural de la relación que las personas pueden tener con Dios por medio de Jesucristo. Una reconciliación que permite que ya no sean enemigos de Dios, sino que ahora tengan paz para con Dios. Y tienen que ir de la mano, por cierto, porque no puedes tener verdadera paz si no tienes la gracia de Dios. Y es porque si tienes la gracia de Dios, es la única forma de poder tener la paz. Y ahí está, saludando a los hermanos, animando a los hermanos, estableciendo el criterio inicial de lo que significa esta carta. Estableciendo ya entonces ese saludo inicial. Podemos apreciar cómo Pablo entonces comienza ese gran discurso sobre el consuelo. Ese discurso que habla de aquella gran realidad que nos ayuda a nosotros a entender los propósitos de Dios en medio del dolor. Que nos ayuda a saber que siempre hay algo que podemos hacer cuando la vida duele. Que hay algo más que podemos hacer cuando las cosas se ponen de manera difícil a nuestro alrededor. Vaya ya a versículo 3 y versículo 4. En primer lugar, vamos a ver cómo el Señor se encarga de capacitarnos para el consuelo a través de ser consolados precisamente por Él. Dice allá el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tantas cosas que decir, pero ayudaría a establecer el punto allá donde Pablo lo está estableciendo. En primer lugar, él hace un foco muy marcado en lo que significa la fuente del consuelo. La fuente del consuelo. Tú puedes apreciar cómo él está comenzando el texto hablando del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Padre que es caracterizado por la misericordia y por toda la consolación. Pablo está utilizando una forma litúrgica muy interesante que era muy, pero muy ocupada en lo que era la adoración judía. De hecho, tú simplemente podrías ir al Salterio, al libro de los Salmos, y darte cuenta cómo es tan evidente, si solo tomas el ejemplo de los Salmos, cómo después de cada uno de los 5 libros hay un término en donde se alaba a Dios, se reconoce a Dios, se exalta la figura de Dios. Se reconoce ese Dios tal como Él es, por su carácter, por su persona, por lo que realmente Él significa. Y puedes apreciar cómo Él está tomando esa figura muy común en lo que significan los escritos del Antiguo Testamento de alabanza y de gratitud a Dios y lo lleva específicamente a esta realidad en donde lo hace común en sus escritos. Efesios capítulo 1 comienza de la misma manera, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llena con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito. Esa palabra bendito, muy interesante, eulogio. Una palabra que es muy similar a su uso en el español, elogio, elogio. Tiene que ver básicamente con la idea de hablar bien de algo o de alguien, elogiar, reconocer a alguien. Y ahí está, reconozcan a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Súper interesante cuando miras allá lo que Pablo está haciendo, porque cuando vas al Antiguo Testamento ves que la mención es muy recurrente. Estamos hablando de Dios, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob. Precioso. Pero vas acá al Nuevo Testamento y mira lo que está haciendo Pablo. Está diciendo a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo. Recordemos que Jesús en su humanidad se somete voluntariamente al Padre. Nota que el Hijo tiene una relación directa con el Padre y nosotros tenemos una relación con el Hijo. De hecho, eso es lo que dice el texto, ¿no? Dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro, note, Señor Jesucristo.
Nota que hay siguientes descripciones establecidas para esta fuente de consuelo, nuestro propio Dios. Dice la siguiente descripción: Padre de misericordias. Padre de misericordias. O literalmente el texto dice allá, es decir, Padre de las compasiones. De las compasiones. Es un hebraísmo que trata de reflejar, de ejemplificar la idea de que Dios es infinitamente misericordioso. Note, no tiene un poquito de misericordia, no tiene un poquito de decir, no, completo, infinito, perfecto. Miras la palabra del Señor y notas cómo eso se hace tan latente. El Salmo 86, versículo 15, dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, note, y grande en misericordia y verdad. Notas allá cómo se repite la misma palabra, tiene un propósito. Está hablando de una misericordia que es sin igual, grande en misericordia, misericordioso y clemente. Si miras el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 4, mira la forma en cómo Pablo lo describe. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces Pablo está hablando de la fuente de toda consolación y está diciendo que esa fuente es básicamente el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esa fuente básicamente es el Dios de toda infinita misericordia. Esa fuente, por cierto, es la tercera descripción allá en el verso 3, el que se describe como el Dios de toda consolación. Es decir, un Dios que tiene un amor suficiente, todo suficiente para prestar el consuelo y la fortaleza requeridas para todos sus hijos en toda clase de circunstancias, en toda situación que puedan experimentar. Jesús lo dijo así, de una manera muy clara en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 4. Él señaló: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Note 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, note, el cual nos amó y nos dio, note, consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Precioso. Pablo está diciendo, la fuente de origen de toda consolación, una consolación eterna, una esperanza gloriosa en su gracia, es Él, es Dios. Dios tiene un cierto amor, Dios manifiesta un tierno amor por aquellas personas que sufren y los consuela, tiene la capacidad para hacerlo de manera preciosa en sus horas de necesidad. Se acostumbra a pensar con la palabra consuelo, como si fuera en la práctica como un tipo de remedio, si jarabe, vitamina o droga, que pudiese de alguna manera aliviar o disminuir el dolor que alguien pudiese experimentar. Tendemos a pensar nosotros en la práctica, en el consuelo, como algo así, ¿o no? Es como nos acercamos a alguien y le damos un pequeño abrazo, pensando que eso puede ayudar en algo, en parte, a lo que significa el dolor que esa persona puede estar experimentando. Pero cuando hablamos del consuelo divino, no estamos hablando de un remedio que sirve para aliviar un síntoma. Estamos hablando del remedio para eso y estamos hablando de la fortaleza para avanzar. Y eso es algo que francamente solo puede ser obtenido de la fuente correcta del consuelo, Dios mismo. Más que sencillamente suavizar una herida, la consolación que Dios otorga fortalece y ayuda a la persona a poder aguantar, resistir, enfrentar, sobresalir en medio de lo que significa su aflicción. Entonces, ¿notas? La fuente de consuelo es tremendamente clara, es Dios, y Pablo se encarga de mostrar características muy marcadas de Él para que no quede duda si necesitas ayuda en el dolor, si pasas momentos de presión, pasas momentos de dificultad, debes saber a dónde tienes que ir. Es tan precioso eso, ¿no? Romanos nos menciona, ¿no?, el Dios de paz, ¿o no? Si necesitas paz, tienes que ir al Dios de paz, ¿o no? ¿Tiene sentido eso, no? ¿Tienes una vida caótica? Bueno, necesitas al Dios de paz. Y estás aprendiendo que cuando necesitas el consuelo, debes saber hay una fuente correcta para obtenerlo de manera inagotable. Hablamos de Dios, el consuelo de Dios. Vale la pena reparar en esto. Fíjate en el texto, dice que Dios es el Dios de toda consolación. Eso es bien interesante. Significa que Dios está dispuesto a consolar a quienes claman a Él
por muy dura que sea la adversidad, por muy difícil que sea la situación, por muy complejo que sea el momento, Dios puede y quiere poder consolar. Y eso es precioso. Hay un siguiente aspecto que debemos considerar a través del texto. Se encuentra allá al comenzar, el versículo 4, tiene que ver con el alcance del consuelo. Mira el relato, dice allá, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire el alcance del consuelo divino, dice que aplica a todas nuestras tribulaciones. Él permite no solamente que nosotros podamos vivir, sino también permite que podamos soportar. Es bien llamativo eso. Cuando tú aprecias la palabra del Señor, te das cuenta que Dios ha establecido, 1 Corintios capítulo 10, que no vas a experimentar ninguna prueba que no puedas soportar. Precioso. Bueno, ese mismo Dios que ha puesto un límite para lo que significa la prueba en la que vas a tener que estar inmerso en un momento específico, es el Dios que dice que puede ayudarte a ser consolado en todo. Es obvio. Si puede poner el límite, obviamente Él puede también establecer el consuelo. Pablo dice en 2 Corintios 1:4 que el consuelo de Dios nos llega en todas nuestras tribulaciones. Esa palabra tribulación, que puede ser traducida como aflicción, opresión, básicamente es una palabra que hace alusión a una agitación, un problema que estamos experimentando y que tiene una manifestación interna muy interesante, una agitación interna, producto de lo que son dificultades externas allá. Y ahí está. Vives un mundo hostil a lo que significa la realidad de Cristo, un mundo hostil a lo que significa la realidad de la verdad, un mundo hostil a lo que significa tu propia realidad. Y debes saber, francamente, Dios tiene la capacidad para poder consolarte en cualquiera que sea aquella situación que estás enfrentando en Él, en honor a la verdad. Debes saber que esta es una realidad que están viviendo evidentemente los corintios. Es una realidad que claramente ha estado experimentando ya por bastante tiempo Pablo. Tienes allá la influencia de estos falsos apóstoles que están perturbando lo que significa su ministerio, su vida. Están difamando su propio nombre, están persiguiéndolo de un lugar a otro. Están yendo a cada lugar donde Pablo sale, básicamente para ir a otro lugar. Y ellos llegan a ese lugar para implantar la perversión. Él obviamente está enfrentando un montón de ataques que son tremendamente duros, pero él sabe, no solamente lo sabe porque Dios lo ha establecido y eso es suficiente, sino que también lo sabe por experiencia propia. Él puede consolarte en todas las tribulaciones, en todas las tribulaciones. Y eso es precioso. Pablo más adelante va a estar ampliando la idea del sufrimiento y cómo incluso eso tiene que ver con la realidad de su propio apostolado, y vamos a argumentar sobre eso con mucho mayor detalle, pero aquí la idea es que el Señor puede consolar a los creyentes en sus aflicciones, y es un recordatorio muy constante que el creyente debe tener. Ahora, esto es bien llamativo porque llama la atención el hecho de que Pablo no está diciendo en ningún lugar, ni la Biblia está diciendo en ningún lugar que hay una garantía de que vas a tener por acabado el sufrimiento que estés experimentando mientras estás en este cuerpo, en esta tierra. Puede ser que la voluntad de Dios sea que experimentes sufrimiento permanentemente, pero el consuelo va más allá del sufrimiento. Tiene que ver con la manera en cómo abordas aquello que Dios en su voluntad pudiese permitir que permanezca, que esté ahí. Déjeme mostrarle un ejemplo claro. Vaya a 2 Corintios capítulo 4, avance allá un par de páginas. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 8, mira la paradoja acá, cómo Pablo está ejemplificando esto de una manera tan, pero tan clara. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Nota lo que está pasando allá? Dios se encarga de consolarnos y se encarga de hacer promesas que son preciosas. Por ejemplo, estar con nosotros en medio de lo que significa el sufrimiento. Darnos gracia para poder soportarlo. Lo que no quiere decir que tienes garantía de que el sufrimiento deje de estar. El sufrimiento puede estar ahí y puede estar ahí para siempre, mientras estés en este cuerpo. Pero lo cierto es que Dios da garantía de que puedes ser consolado, puedes ser confortado y puedes enfrentar aquella situación de manera correcta. Piensa en el ejemplo de Josué, seguramente has escuchado, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas
valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que irá contigo donde quiera que vayas. Precioso eso, pero note esto, no le está diciendo no van a haber problemas, Josué, se acabaron los problemas, Josué, no vas a tener ningún conflicto, Josué, no. Lo que le está diciendo es que no debe temer porque va con él. Pero el problema va a estar. ¿Recuerdas la semana pasada en nuestra introducción hablando de Pablo y este aguijón de la carne y Pablo está clamando 3 veces al Señor, por favor, sácalo, Señor, sácalo, por favor? Y dice, no, bástate mi gracia, el sufrimiento va a quedar ahí. Pero nota la reacción de Pablo, entonces yo con el mayor placer me gloriaré. ¡Wow! ¿Por qué dice eso? Bueno, porque experimentó el consuelo divino. Dios te ayuda a enfrentar los momentos difíciles de una manera que no podrías enfrentar nunca sin Él. El alcance de Dios es un alcance grandísimo en todas las dificultades, en todas las adversidades, bajo todo tipo de sufrimiento por causa de su nombre. Él está contigo y te ayuda a enfrentarlo de una manera especial en Él. Inexplicable la humanidad, explicable la verdad. Aunque eso dure, y dure mucho, Él ha prometido consolarte. Entonces tienes allá un fundamento establecido, y ese fundamento establecido dice que hay una gran bendición en la vida del creyente, y esa es la posibilidad enorme de poder experimentar el consuelo. Tienes la fuente correcta, que es Dios, la mejor de todas las fuentes del consuelo, y también tienes un alcance que implica un consuelo que aplica a cada tribulación que pudieses estar experimentando. Entonces viene el punto en donde debes saber que hay algo más. No solo Dios permite el sufrimiento entre tantas otras razones como para experimentar el consuelo de Dios, y eso está bueno, sino también para que tú puedas consolar a otros por medio de la consolación con la que fuiste consolado. Mira lo que dice versículo 4 al versículo 7. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mira, ya el pronombre nosotros es esencial al principio del versículo 4. Para que podamos también nosotros. Es porque nos enseña cómo la experiencia más terrible que pudieses experimentar en el dolor, en el abuso, en la aflicción, en lo que significa una enfermedad, en la situación más dura y compleja que puedas experimentar. Hay algo allá. Si has recibido el consuelo divino, ¿qué puedes hacer? Y tiene que ver con una oportunidad para entregar ese consuelo a otra persona que eventualmente va a estar viviendo ahora lo mismo que tú viviste hace un tiempo atrás. O que puede estar viviendo ahora lo que tú todavía estás viviendo, pero con el consuelo del Señor. Con el consuelo del Señor. Pablo aquí enfatiza que el recibir consolación nos convierte en un conducto que canaliza el mismo consuelo que Dios nos ha entregado a nosotros. La misma forma en como Dios ha actuado con nosotros. La cadena de consolación que viene, es decir, de Dios, es uno de los secretos que hace precisamente que la iglesia de Dios sea tan valiosa, tan útil, tan necesaria. Es porque, si entre otras razones quieres saber por qué es importante la iglesia, es porque básicamente la iglesia es un conjunto de personas consoladas que están disponibles para consolar a otros. Es porque francamente tienes en la iglesia un grupo de personas experimentadas en quebranto, en dolor, en situaciones de adversidad, que han podido enfrentar la vida de una manera distinta porque tienen a alguien distinto, por cierto, y superior a Dios, y que ahora pueden decirle a otro, esta fue la manera en cómo Dios me enseñó a experimentar su consuelo. Esto puede servirte, esto puede ser útil, esto es lo que la palabra del Señor enseña. Si alguien podía sentirse identificado con los cristianos que enfrentaban aflicción, francamente, ese era Pablo. Él había pasado por la experiencia continua de lo que significaba la privación, la opresión, el tormento, las dificultades, a causa de su llamamiento por predicar a Jesucristo. Él estaba siendo claramente en tantas ocasiones afectado físicamente, emocionalmente. Claramente era evidente que él estaba siendo afectado por aguijones de la carne, como describe su palabra. Y de pronto tienes allá
alguien como él y como Bernabé que se encargan de fortalecer a otros y a enseñar a otros cómo deben experimentar las situaciones que viven. En Hechos capítulo 14, versículo 22, por ejemplo, les señalan, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No será fácil, va a ser difícil. Te va a tocar experimentarlo y, por cierto, es una realidad bíblica. Todo aquel que desee vivir piadosamente experimentará persecución. Pero hay consuelo, hay consuelo. Mire con las palabras en cualquier que aparece descrito allá. Note, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier, note eso, cualquier tribulación. Esta es una traducción de un término griego que usa para hablar que el consuelo divino comprende todas y cada una de las aflicciones que Pablo y su equipo misionero, como también los corintios, pudiesen experimentar. Él puede dar testimonio de que la aflicción en Cristo produce paciencia y que obviamente la paciencia produce perseverancia, tal como Romanos capítulo 5, versículo 3 nos enseña y está entonces alentando a otros a que puedan experimentar exactamente lo mismo que Él ya ha experimentado. Ha aprendido que permitir las aflicciones en la vida, de no luchar en contra de ellas, sino más bien saber vivirlas con Dios, es lo mejor que alguien puede hacer. Y está traspasando aquella realidad a otros, tal como Dios espera que tú y yo podamos hacerlo, traspasando aquella realidad a otros. Es que el propósito del consuelo, mis queridos, es equipar a los consolados para que puedan ser consoladores. El propósito del consuelo es equipar a los consolados para que puedan ser consoladores. El ejemplo de Pedro me parece tremendamente propicio para darle un ejemplo gráfico de lo que realmente es lo que estamos hablando acá. Tienes un hombre que está enfrentando la cena pascual con Jesucristo. Jesucristo se le acerca y le dice, Pedro, mire, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, para que te vuelvas después de fallar, es la idea ya, y afirmes a los hermanos. Y Pedro está diciendo, yo no voy a fallar, yo no voy a fallar. Y el Señor le está diciendo, Pedro, he orado por ti para que tu fe no decaiga y afirmes a los hermanos. Yo no voy a fallar. Y conoce la historia, precisamente lo que está pasando allá. Pedro está negando específicamente al Señor Jesucristo. Y tienes allá todo lo que implica el dolor, ese llanto amargo que la palabra describe con todo lo que está implicado ahí. Y de pronto ves como escena siguiente a Jesucristo caminando con Pedro y estimulándole lo que significa el cumplimiento de aquello que Él le había dicho antes que iba a pasar, ¿o no? Es decir, he orado por ti para que tu fe no decaiga, para que fortalezcas y afirmes a los hermanos. Y le pregunta, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y conoce la historia, 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Y cada vez, frente a la respuesta de Pedro, Él está animándole, fortaleciéndole, apacienta mis ovejas, dedícate a hacer aquello que tienes que hacer. Mire, Pedro podría pensar en muchas cosas. Y por cierto, él podría pensar que Jesucristo tenía todo el derecho para despreciarle después de lo que había significado su traición, su negación. Pero él no podía olvidar algo que era evidente. Jesús le había dicho, estoy orando por ti. Y está aplicando uno de los medios preciosos del consuelo divino en su propia vida. Y está entregándole una oportunidad preciosa para avanzar en lo que significa el cumplimiento de aquella realidad. Me hace tanto sentido cuando llegas a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, y notas que Pedro dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tremendo. Él aprendió la lección, la aprendió también. Él sabía que en quién podía confiar, en quién tenía que descansar, en quién tenía que depositar todo lo que significaba su vida, a quién tenía que aferrarse. Era francamente Jesús. Y Él entonces puede decirle a las personas, traspasando ese consuelo que Él mismo recibió, hey, hay alguien que tiene cuidado de vosotros y puede hacerlo muy bien. Pedro fue restaurado y consolado por Cristo. Se encargó de escribirle a otros para que se fortalecieran y fuesen restaurados en medio de su sufrimiento por Cristo. Tienes un hombre llamado Bernabé. ¿Conoces la traducción de Bernabé? Hijo de consolación. Tremendo. Ves su historia y es un hombre precioso, francamente precioso. Es que notas tantas cosas de él que francamente te impactas. Lo que aparece de él es tan poco en relación a otros, pero es tan increíble. Francamente ves a alguien que está dispuesto a dar sus recursos para el beneficio de otros.
Tienes a alguien que está dispuesto a ir a ver a aquellos que se estaban convirtiendo porque era enviado por otros para que fuera a verlos, porque nadie se atrevía a ir a verlo porque pensaban que podían ser trampas. De hecho, es el que va donde Saulo, cuando nadie quería ir donde Saulo, cuando todos pensaban que eso era básicamente una emboscada para matar a los creyentes, y le dicen, Bernabé, tienes que ir, y Bernabé va. Y va allá y no solamente habla con Pablo, le enseña la verdad a Pablo, crece junto a Pablo y empieza a caminar junto a Pablo. Y es tan interesante la Biblia porque empiezas a ver cómo de pronto toda la relación es Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo, y de pronto cambia el orden y empieza Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Eso es muy decidor. Lo que me parece más impactante de todo eso es que Bernabé no tiene ningún problema en asumir esa realidad. Bueno, no importa. Un corazón de consuelo, precioso, precioso. Y él había sido transformado por la gracia de Dios, recibió el consuelo que entrega el Evangelio con una nueva identidad, y él se encarga a lo largo de toda su vida de consolar a otros, de animar a otros a que se mantengan fieles al Señor. Él fue enviado, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, versículo 23, y los exhortaba a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando Pablo no quiso viajar con Juan Marcos porque había desertado en el primer viaje misionero, él dice, yo voy a ir con él. Y lo que ves al final de la historia de Juan Marcos es básicamente un hombre que es necesario para el ministerio. Y de hecho Pablo, antes de morir, en 2 Timoteo dice, que venga Juan Marcos. Tremendo. Un corazón de consuelo. Un corazón de consuelo. La palabra del Señor nos da la posibilidad preciosa de ser consolados con el consuelo que solo Él puede darnos, de ayudarnos a experimentar cosas que francamente no podríamos experimentar sin Él. ¿Podrías explicarle a alguien del mundo lo que significa una paz que sobrepasa todo entendimiento? No. De hecho, ni siquiera nosotros podríamos explicar lo que significa eso, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Pero de que puedes vivirla, puedes vivirla. Un gozo en la aflicción. ¿Puedes pensar en eso? Parece algo tan paradójico lo que significa la realidad, pero francamente es lo que aprendemos de Jesucristo, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y de pronto puedes experimentar las pruebas con gozo. Y tienes grandes razones para eso, sabiendo que el resultado de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. Por eso puedes experimentar el gozo. Porque aún a pesar del dolor, hay algo allá que Dios quiere animarte a conocer. Mis queridos, es precioso pensar en cómo el Señor se encarga de capacitarnos para que podamos consolar a otros. Y la forma en cómo lo hace es a través del dolor y el consuelo que experimentamos en el dolor. Versículo 6, por favor, si vaya en su Biblia, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Note, dice, si somos atribulados, Pablo está diciendo, si sufrimos, no es en vano, es para vuestro bien, y ya lo tiene asumido. Su sufrimiento apostólico se iba a encargar de fortalecer la fe de sus hermanos, porque su fidelidad era una prueba evidente de la veracidad del Evangelio. Si alguien está dispuesto a sufrir lo que Pablo ha sufrido, es porque tiene que estar seguro de que es la verdad. Obvio. Entonces, ¿puede animarte ver un hermano que está sufriendo en su vida diferentes circunstancias por causa de Cristo? Sí, porque esa fe tiene que ser firme, tiene que ser fuerte. Quiero tener esa fe. El sufrimiento de Pablo demuestra que el camino cristiano incluye aflicciones, incluye momentos difíciles, lo que prepara también a los corintios para que sepan que será difícil para ellos. Y francamente lo será. Pensar que no será difícil, que todo será color de rosa, pensar que no hay problemas, francamente no entender lo que Dios ha reflejado en su palabra, sí lo sabrán, pero también hay consuelo, Pablo dice, bueno, si sufro, no es en vano, porque lo cierto es que es para vuestra consolación y salvación. A través del sufrimiento de Pablo, los creyentes eran animados a ver que Dios sostuvo a Pablo. ¿Puede sostenerme?
pero también se encarga de ayudar en su salvación y se refiere básicamente acá a lo que habla de la santificación, su perseverancia, aquello que tiene que ver con avanzar hasta el fin. Básicamente esto es lo que se entiende en teología como la perseverancia de los santos. El ver a otro hermano que está sufriendo y que avanza en el Señor fortalece mi vida para que yo persevere precisamente allá. ¿No le ha pasado eso a usted en momentos específicos que ve el dolor de algún hermano y dice, ¿cómo me puedo estar quejando por esta muela? ¿Cómo le doy tanta razón a esta uña? Cuando piensas en lo que significa la realidad de personas que están enfrentando el verdadero dolor doloroso, te ayuda a saber que puedes avanzar. Obvio, puedes ser santificado a través de aquello. Cuando Dios consuela a Pablo, porque dice, si somos consolados es para vuestra consolación. Eso también beneficia a los corintios porque le muestra en la práctica que el mismo Dios que anima al apóstol está dispuesto para animarlos a ellos. Si yo soy consolado, ustedes ven que pueden ser consolados. Si yo soy atribulado, saben que pueden ser atribulados. Si yo soy consolado, pueden saber que pueden ser consolados. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones, el mismo patrón, la misma escena. Todos podemos experimentar exactamente lo mismo. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo confía en que los corintios se van a mantener firmes porque comparten al mismo Cristo, comparten la misma verdad, comparten el mismo sufrimiento y, por cierto, hermanos, comparten el mismo consuelo. El mismo consuelo. Hay una solidaridad espiritual, si quisiéramos llamarlo de alguna forma, entre los creyentes. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno recibe consuelo, todos son fortalecidos. 1 Corintios 12, 26 nos ha enseñado sobre eso. Francamente es una realidad que no podemos obviar. Hermanos, haga un ejercicio de imaginación. Imagina un gran manantial en lo alto de una montaña nevada, como la de los Andes. Perfecta. Y piense que esa fuente de manantial que está brotando desde arriba de la montaña es básicamente Dios mismo, descrito por Pablo como el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, como el Padre de toda misericordia, el Dios de toda consolación. Desde esa fuente inagotable está brotando un río caudaloso, pero tremendamente caudaloso, que desciende hacia el valle de nuestras propias vidas. ¿Me sigue en la poesía, no? ¿Me sigue? Por favor, no se pierda. Cuando enfrentamos aflicciones, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, dolores, pérdidas, incertidumbres, ese río llega hacia donde estamos nosotros, llega. Dios no nos promete un camino sin sufrimiento, pero sí Él garantiza que su presencia va a estar con nosotros para sostenernos en medio de lo que significa ese sufrimiento. No es un simple analgésico para disminuir el dolor, es una fuerza viva que se encarga de levantar, de fortalecer, de animar, y que permite que los creyentes puedan seguir adelante, podamos seguir adelante. Pero el río no se detiene en nosotros. Una vez que nosotros recibimos ese caudal precioso del consuelo del Señor, que nos permite movernos en el Señor en medio de lo que estamos experimentando, ahora Dios nos convierte a nosotros en canales, en algunos casos de regadío, bien chiquitito, un riachuelo, pero canales, al fin y al cabo. Para que ese flujo que hemos recibido nosotros, ese flujo precioso de Dios que ha llegado a nuestra vida pueda ser compartido, pueda ser comunicado. Como Pedro fue restaurado y fortalecido y él se encargó de restaurar y fortalecer a otros. Como Bernabé fue restaurado y fortalecido y él se encargó de restaurar y fortalecer a otros. Como Pablo fue fortalecido y él se encargó de fortalecer a otros. De la misma manera, tú y yo tenemos la gran oportunidad y bendición de poder consolar, animar y fortalecer a otros por medio de la consolación con la que hemos sido consolados. Cuando alguien te ve perseverar en medio de la prueba, la fe de ese alguien puede ser fortalecida enormemente. Comprende que el mismo Dios que te sostuvo a ti, le sostiene a Él. Así la iglesia se convierte en una familia que está básicamente compartiendo lágrimas, pero también compartiendo esperanza, bendita esperanza. En palabras sencillas, Dios no nos consuela para que nos quedemos quietos, sino para que seamos instrumentos de Dios para compartir ese consuelo con otros. Cada dolor en tu vida no es despreciado por Dios. Cada situación, por más terrible que haya
sido parte de tu vida. Es algo que no es despreciado por Dios. Pero no vas a encontrar el sentido y el propósito santo, aquella situación, por más perversa que haya sido de parte de otros, hacia ti, hasta que te veas frente a otra persona que te cuente que ha vivido lo mismo que tú viviste y que tú puedas decirle: el Señor me fortaleció. El Señor te puede fortalecer. El Señor me consoló. El Señor te puede consolar. El Señor me dio de su verdad, la que yo quiero compartir contigo. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos la bendita oportunidad de ir a tu palabra. Gracias por lo que significa para nosotros, Señor, ser capacitados por ti, Señor, para el consuelo. Y Señor, sabemos, vivimos en un mundo caótico, un mundo que enfrenta diferentes dolores, adversidades, que enfrenta tormentos, desilusiones, decepciones, Señor. El pecado, por cierto, Señor, hace de las suyas constantemente. Y Señor, tenemos la gran bendición de saber que tú no nos has sacado de este lugar. Tú has permitido que sigamos presentes en este mundo, Señor, y que enfrentemos aflicciones, enfrentemos momentos difíciles, enfrentemos adversidades. Pero, Señor, también has prometido, junto con la realidad del dolor y el sufrimiento, Padre, que tenemos consuelo, que hay esperanza, Señor, que hay oportunidad. Y, Señor, ayúdanos a poder experimentar aquello. Oh Dios, si alguno de mis hermanos acá todavía no ha podido experimentar el consuelo que solo tú puedes dar, Señor, te ruego, puedas animar a su corazón, Señor, a entregarse por completo a ti, a creerte, oh Señor, a encontrar en ti la herramienta divina, la ayuda propicia para poder aliviar cualquier situación que pueda estar experimentando. Pero también, Señor, si hay alguien que necesita a uno de nosotros, ayúdanos, Padre, a no dudar en nuestra responsabilidad para poder comunicar aquello que tú nos has comunicado, para poder ser portavoces de ese mensaje que tú nos has entregado, para poder abrazar con el abrazo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios bendito, por tu santa palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.